Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Cuentas Claras. Este programa lo vamos a dedicar a un análisis de la migración de ecuatorianos. Para tratar estos temas importantes, hemos invitado al doctor Luis Morales, ex asambleísta, catedrático universitario, en ejercicio profesional, en libre ejercicio profesional de la abogacía. Y también tengo el gusto de presentarles a ustedes al señor Rafael Barba. Él es presidente de la Asociación de Migrantes Ambato, de los migrantes que han estado fuera del país, particularmente en Europa, en la República de Italia. Para ir alternando los criterios, quiero dar la bienvenida al señor Rafael Barba. Él es presidente de la Asociación de Migrantes de Ambato. Ha vivido algunos años en Italia. En el diálogo que hemos tenido nos ha manifestado que hay 2.500 tungurahuenses retornados de diferentes latitudes del mundo y que alrededor de 360.000 ecuatorianos vivían en Italia. Cifras realmente muy significativas. Frente a esto, darle la cordial bienvenida. ¿Por qué se fueron ustedes del Ecuador a buscar otros horizontes en otros sectores del mundo? Bienvenido, presidente. Muchas gracias, señor periodista. Un saludo fraterno a nuestros queridos compañeros migrantes retornados y que aún permanecen fuera de nuestra patria. Saludo al doctor Morales, ex asambleísta. Mire, a decir la verdad, de los migrantes se ha hablado muy poco en los últimos años, ¿no? Se habló mucho, se dijo mucho cuando los migrantes a base de remesas mantuvimos al país, pero desde que se produjo la crisis económica mundial, europea, hasta el 2010, los migrantes servíamos, éramos útiles para el Estado. Del 2010 para arriba, prácticamente la atención al migrante ha descendido. En planes de proyectos, leyes, decretos, prácticamente no hemos sido tomados en cuenta. A sabiendas de que, como lo dice el mismo gobierno, 3 millones de ecuatorianos, por la crisis económica que todo el mundo conoce, salimos del Ecuador buscando mejores días. Ahora, ustedes salieron por crisis. ¿Cómo es la vida real de un ecuatoriano en Europa, en Italia, en España, en Norteamérica, de lo que ustedes conocen? ¿Cómo es la vida en Europa? Cuando de aquí se van, ¿qué les espera ya? ¿Ya está listo el trabajo? ¿Van a ganar? ¿Cuánto ganan y cómo viven? Lamentablemente el gobierno, la sociedad, la gente en sí, creen que migrante es sinónimo de riqueza, de dinero, de autos, de casas, de máquinas, de mar, de playa. No es así. En mi caso, en el caso de mi familia, tuvimos que sufrir muchísimo el mismo hecho de adaptarse a un mundo totalmente diverso, partiendo desde el idioma, ¿no? La educación, las costumbres son cosas extremadamente duras para una persona que cambia de la noche a la mañana de ritmo de vida. En ese sentido, adaptarse al nuevo medio, a la nueva ciudad, al nuevo país, a las nuevas costumbres, llevan 2, 3, 4, 5 años para que la persona se adapte a medias, ¿no? Y trate de llevar una vida decente, que sirva para mantenerse así a la familia. Cuando ustedes han llegado allá, completamente a Italia, cualquiera de los estados italianos, ¿el trabajo ya está listo? ¿O cómo tienen que hacer? ¿Cómo se hace? Porque ustedes van de ilegales, o fueron de ilegales. ¿Qué tuvieron que pasar allí? El trabajo ya estuvo, ya ganaron 1.000 euros mensuales, dormían en cama sola, o cómo, ¿cuál ha sido la realidad de ustedes? Mire, existe de todo, ¿no? Hay personas que se van
porque les ayudan los familiares, amigos, parientes, ¿no? Hay otras personas que, como en mi caso, nos fuimos a aventurarnos. Nosotros dormimos, vivimos casi un año en el parque central de un pueblo. Comíamos una vez al día. El trabajo, yo en mi caso logré conseguir después de 8 meses. Y asomó el primer trabajo a los 8 meses. ¿Qué trabajo tuvo usted? Mire, el que más existe allá, el de albañilería. ¿Usted vuelve albañil aquí? No. ¿Le gustó ser albañil acá? No he sido, mucho respeto para esa profesión, pero cada cual tiene su vocación, ¿no? Mi profesión era otra y yo soy un contador, administrador. La circunstancia me obligó allá en Italia a trabajar de albañil. Venga, gracias a Dios, sirvió para que de ahí dé mi vida muchos cambios y logre los objetivos por los que viajé. Ustedes viven en departamento confortable con 2, 3 dormitorios, la sala, la cocina, baño independiente. ¿Cómo es la vida en este sentido allá real? Más bien, déjeme decirle que esas cosas se piensan, se imaginan, ¿no? Allá en el extranjero uno comparte habitación, una habitación de 3x3 se comparte entre 4 o 5 personas. Los servicios básicos, muchas veces los víveres de primera necesidad, el arriendo igual. Entonces una persona no se puede permitir sola acceder a un departamento con 500 euros mensuales, ¿no?, de arriendo. Entonces no, allá se comparte, se vive, se divide los gastos y todo lo que lleva a tener una casa. Uno de los grandes problemas que han tenido los migrantes es justamente la legalización de su estado. ¿Qué dificultades tiene el migrante allá para que sea recibido, legalizada su situación y no tenga que pasar esos aprietos de andar escondido para que no sea deportado nuevamente al país de origen? Mire, afortunadamente en mi caso, cuando yo llegué allá al extranjero, específicamente a Italia, a los 2 años de que yo estuve ahí, poco menos tiempo, ¿no?, hay una ley que se llama ya en Italia la sanatoria, ¿no?, que regulariza a todos los migrantes que hasta esa fecha lograron ingresar como ilegales a ese país. Entonces yo tuve la suerte que casi llegando, no llegando, yo alcancé esas leyes. ¿Y los que no tuvieron su suerte? Los que no tuvieron mi suerte siguieron ilegales, con todos los problemas que tiene. ¿Cuál es el problema de la ilegalidad en un estado donde todo es diferente? En primer lugar, la discriminación, ¿no?, la discriminación racial. Italia es un país altamente racista. Imagínense, sin derechos, una persona indocumentada no vale nada. Muy poquísimas personas le abren las puertas, le dan un empleo, le ayudan. En definitiva, una persona ilegal en Europa no vale nada, no cuenta nada, es una persona ilegal, porque nadie se decide a ayudarle, porque se mete en problemas, ¿no?, primeramente con la justicia, con el Estado y con las leyes. Bien, frente a esto, hablemos con el legislador. ¿Qué hicieron ustedes cuando en la asamblea para proyectar algún tipo de beneficio a tantos compatriotas que el único delito que cometieron es tratar de, arriesgando su vida, mantener su familia y tratar también de seguir adelante? Hemos propuesto bastantes proyectos cuando me cupo estar en la asamblea y en algunas otras organizaciones a nivel nacional e internacional, para que el migrante sea tratado adecuadamente a su retorno al país. Decía don Rafael Barba, si en el país en donde ellos están de ilegales o trabajando fuera de su patria son maltratados y regresan a su patria y de igual forma son maltratados, entonces ¿en dónde está la recompensa? Acá se les tiene que dar a ellos sí salvaguardias para poder invertir, dejarles liberación de tantos permisos para que puedan tener sus propios negocios, generar sus empresas familiares. Ellos necesitan el respaldo del Estado para que a su retorno, con el poco o mucho capital que hayan hecho allá, puedan invertir. Realmente el sufrimiento de los migrantes es duro, 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 y me consta porque he estado en algunas visitas.
Pero de visita, pues otra cosa estar de migrante. Pero uno se abogado. constata, no me he ido yo a sufrir, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar acá. Yo me gradué de abogado muy joven. Después de salir del colegio, mis padres me mandaron a estudiar, que es la mejor herencia que me han podido dejar. Lo meramente indispensable para el Estado es ayudar a sus ciudadanos que están fuera del país. Se presentaron unos proyectos en Montecristi para que hayan 6 legisladores, representantes de los ecuatorianos en el exterior, y hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Ni siquiera han presentado un proyecto, peor generar alguna ley que favorezca a quienes los eligieron. Que reconocer. Se ha manifestado que como gran conquista el voto de los migrantes, eso se ha hablado como una gran conquista. ¿Realmente es una conquista, presidente, de los migrantes? Mire, señor Ibarra, permítame hacer una puntualización, ¿no? Yo hago eco de las palabras que irónicamente el señor presidente fue a decir en Italia, ¿no? En este último enlace sabatino. Y decía que si alguien tiene la razón, no tiene necesidad de mentir, ¿no? Entonces nosotros con documentos en mano aquí venimos a demostrar que los migrantes nos encontramos totalmente abandonados. Dicen que una ley de movilidad está casi lista, pero van a terminar el periodo legislativo los asambleístas y seguramente esto también quedará en nada. ¿Cuáles son de ustedes como aspiraciones que debería estar en esa ley? ¿Qué realmente requieren para, de alguna manera, cuando retornen acá, insertarse dentro de la producción nacional, como debería ser la aspiración de ustedes? Mire, en el tiempo de la CENAMI, ¿no? La famosa Secretaría Nacional del Migrante, en el extranjero se promovió, se invitó a los ecuatorianos a regresar, ¿no? Ofreciendo específicamente ayudas para negocios, préstamos a bajo interés, inserción laboral, bono para vivienda y un sinnúmero de cosas que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Es decir, en definitiva, no hay leyes. Ahora, quizá hubieron demasiadas ofertas y a lo mejor, no sé, de parte de ustedes, de quienes nos representan, no hubo el seguimiento adecuado para que con la adecuada movilización y presentación de exigencias pudieran ir resolviendo estos requerimientos. Mire, lamentablemente dice que para cualquier tipo de reclamo hay que sustentarse en leyes, ¿no? Entonces, como no existe una sola ley, un decreto en favor del migrante. Solo son aspiraciones de ustedes. Solo son aspiraciones. Siendo justas, siguen siendo aspiraciones. Siguen siendo aspiraciones porque creímos, creímos ingenuamente, vuelvo y repito, en la palabra del señor presidente, que en sus giras por Europa invitaba a regresarnos, que la patria había cambiado, que hay trabajo, que hay préstamos, que hay ayuda, pero que en definitiva no hemos encontrado hasta el día de hoy, a 3 años de mi regreso, no hemos encontrado absolutamente nada. A lo mejor los canales de comunicación son los que están equivocando, porque si hay un empeño presidencial, no le veo tampoco que haya el deseo de mentirlos. Hay que buscar quizá el canal adecuado. Con estas inquietudes y otras, volvemos enseguida, amables televidentes, para seguir bien este diálogo importante con el doctor Luis Morales y el señor Rafael Barba. Volvemos enseguida. Y de retorno, amables televidentes, aquí en Cuentas Claras, con don Rafael Barba, presidente de la Asociación de Migrantes de Ambato. Habíamos quedado en las aspiraciones que ellos tienen para retornar al país. Y hay algunas inquietudes que no había la ley correspondiente para poder exigir. Mientras tanto, siguen siendo aspiraciones. Pero sin embargo, se han dado algunas iniciativas para el retorno. Les permiten traer, por ejemplo, maquinaria. ¿Eso es bueno o no es bueno? Sí. Mire, lo único cierto y concreto es el menaje de casa que le permite al migrante traer. ¿En qué consiste esto de menaje de casa? Cosas personales. Menaje de casa consiste en traer todas las cosas que el migrante utilizaba en su país, ¿no? En donde se encontraba radicado. Auto, maquinaria, bienes, enseres, todas las cosas que se consideran personales, ¿no? Ya sea de trabajo o sea de hogar.
El problema no es ese, ¿no? El problema es que se dice que este es un trámite personal, el menaje de casa, ¿no? Pero irónicamente nosotros tenemos que contratar un tramitador con el nombre de agente de aduanas para que nos dé retirando nuestras cosas. Nosotros consideramos que es una cosa absurda que tengamos que pagar a una persona extraña para sacar nuestras cosas. ¿Es obligación? Sí, señor. ¿Es el requisito único aquel? Ustedes personalmente no pueden sacar nada. Nosotros personalmente no. Tenemos que buscar, yo le llamo un tramitador, ¿no? Al cual tenemos que pagar. Ahora conozcamos desde la parte legal, doctor. ¿Esto funciona así? Lamentablemente la persona que habla, don Rafael, del tramitador, es un agente de aduanas que conoce del proceso interno del sistema, pero no debería ser de esa manera, porque la ley dice expresamente que todo ciudadano que retorne al país a quedarse acá puede y tiene derecho a traer su homenaje de hogar. Ahí da una lista de artículos y todos, que tiene que ser trámite personal, pero en la práctica se convierte en un sacrificio muy enorme. En la práctica, y la mayoría de migrantes proceden a contratar a una persona. No está en la ley, pero lamentablemente el procedimiento exige aquello. Y con eso creo que queda claro. Ahora bien, se ha hablado de el voto es una conquista de los compatriotas ecuatorianos que no dejan de ser ecuatorianos porque estén en cualquier parte del mundo, en la Luna, en Marte o en cualquier parte del universo. Jamás dejarán de ser ecuatorianos. En este sentido, el voto, donde quiera estén, es una herramienta democrática que le avaliza su condición de ser ecuatoriano. Ustedes con la posibilidad de ir a votar, ¿qué han sentido? ¿Cómo le han tomado ustedes esta responsabilidad democrática de ecuatorianos? Mire, lamentablemente el voto en el exterior únicamente para lo que ha servido es para llenar de 6 asambleístas más la asamblea, discúlpeme. Pero tener 6 asambleístas en una asamblea que les represente, ¿no es bueno? Para nosotros no, porque los asambleístas, especialmente Esteban Melo y Dora Aguirre, que representan a Europa, ¿no? No tienen aprobada una sola ley, vuelvo y repito, en favor de los migrantes. Yo le invito a la señora Aguirre, si algún rato escuche esta entrevista, le invito a que me diga el contrario, que me desmienta, ¿no?, de lo que estoy diciendo, que una sola ley no han hecho aprobar los asambleístas. Ahora bien, dentro de las leyes son aspiraciones del buen vivir, de vivir mejor, de tener los lineamientos correctos por donde caminar, para que las condiciones de vida sean superiores, mucho más elevadas y la vida sea más llevadera. En este sentido, ¿qué debe ir en una ley? Porque también se dice, a ver, usted es el legislador y no hace ninguna ley. ¿Qué debe ir en una ley y cuáles tienen que ser los contenidos para que no signifique demagogia, sino realmente un alivio para una propuesta? Una palabra muy fina, ha dicho Carlos, demagogia. Yo le diría cuento. El cuento de Montecristi. En Montecristi nos dijeron que había la justicia indígena. Cuando alguien hostiga a un delincuente, le meten preso. En Montecristi nos dijeron que todos teníamos derecho al buen vivir, que hay los derechos ecuatorianos consagrados. Cuando uno va a poner un recurso de protección constitucional, le sacan un oficio del señor Alexis Mera que dice: cuidado, los jueces vayan a dar resolución a favor de los ciudadanos y en contra del Estado. Lo mismo dijeron que los migrantes tienen todo el derecho de regresar, que el Estado les iba a proteger. Mentira. Les tratan peor que de donde vienen. Entonces no hay una ley. La ley, pero ¿cómo tiene que canalizar esa ley? Si es que te hablan de una ley constitucionalmente consagrada que sea aplicable, ahí sí la puedes hacer. Pero si te hacen leyes solamente para cobrarte impuestos, no hay una ley de esta asamblea que hayan dicho para felicidad de los ecuatorianos, para que se genere alguna forma distinta. La ley de educación superior, los jóvenes... Estamos de los migrantes, Luis. Sí, pero terminemos a eso quiero llegar. En la ley de educación superior estaba la facultad para que los migrantes puedan estudiar en las universidades ecuatorianas desde donde se encuentren. No se ha ejecutado, no se ha hecho real, porque decía, hay que preparar a los migrantes para que vengan educados, para que vengan con título universitario acá. Ni siquiera, me conversaba don Rafael Barba, que ni siquiera los títulos que él obtuvo en el exterior le quieren legalizar acá. Y sobre esto es bueno entonces, también aclarar. A ver, la aspiración es que hay una ley. Tienen representantes que según ustedes todavía no han presentado, pero hay una ley que está en camino que aún no se ha aprobado. Por ahí son las inquietudes básicas de que no se sienten representados.
¿No se sienten representados porque no están ustedes o porque los que están no están cumpliendo su rol? La falta de leyes en favor del migrante habla por sí sola. Es inútil que nosotros redundemos en eso, ¿no? Le hago notar este particular, señor Ibarra. En Europa, la comunidad europea apoya muchísimo los estudios no académicos, ¿no? Aquí conocidos como estudios profesionales, cursos, por ejemplo, de 400, de 600, de 1000 horas, que no siendo académicos aquí en Ecuador no sabe quién debe reconocerlos de esos diplomas. Es decir, de tecnificación, son cursos que ustedes siguen para tecnificarse en alguna área de la producción. Sí, por ejemplo, en enfermería, ¿no? En asistencia a personas de la tercera edad, a niños. Allá en Europa le dan un diploma, ¿no? Le dan un certificado. ¿Tiene usted aquí alguno, me parece? Que después de... Los amables televidentes. Sí, que después de un determinado número de horas de estudio. Sí, le ubicamos por acá. Acá estamos. Este es uno de los... Eso es uno de los... ¿De cuántas horas? Si no me equivoco, son 600 horas de estudio. 600 un horas. año lectivo. Un año Ahí lectivo. capacitan específicamente en algo, ¿no? Sí. Entonces, irónicamente, estos diplomas, llamémosle así, ¿no? Aquí no hay quien los reconozca. Se decía que la Junta de Artesanos reconocía estos títulos. No, hemos estado en la Junta de Artesanos. La Junta de Artesanos reconoce otro tipo de diplomas, ¿no? Pero los que se relacionan, por ejemplo, con enfermería, con asistencia de personas de la tercera edad, con asistencia de niños, especialización, computación, seguridad industrial, esos no constan dentro de todos esos reconocimientos de cursos de diplomas, ¿no? Entonces, específicamente para diplomas obtenidos por los migrantes en el exterior, no hay una ley ahí. Si usted hizo un curso de chef y cocina perfectamente de acuerdo a las altas exigencias de la cocina italiana que conocemos, es de altísimo nivel y de altísima exigencia en varios de los órdenes, en sabor, en asepsia, alimentación, en nutrición, en fin, en las diferentes manifestaciones alimenticias. Si tienen ese tipo de preparación, de conocimiento, aquí dice no hay quien la avale para que usted pueda irse, qué sé yo, a una panadería, un restaurante y decir yo soy chef y puedo tranquilamente optar por un trabajo. Esa es la preocupación de ustedes. Sí, específicamente, señor Ibarra, de chef no tengo conocimientos, ¿no? Nosotros nos hemos movido en relación a nuestra profesión, por ejemplo, electricista, ¿no? Seguridad industrial, específicamente de chef, nosotros no hemos preguntado. Es un ejemplo nada más que le daríamos. Ahí puede entrar cualquiera de las otras profesiones, ¿no? No quisiera que esa palabra, por ejemplo, me venga tergiversada, ¿no? Y me diga, no, para chef se había, tú estás mintiendo, ¿no? Entonces, yo de chef definitivamente no conozco. Pero lo que tiene que ver con otro tipo de profesiones, llamémosle así, ¿no? Porque eso obtenemos en el extranjero. Profesiones como computación, por ejemplo, ¿no? 600 horas de un curso de computación, eso, por ejemplo, no viene reconocido aquí. Ya, ¿y qué trámite han hecho ustedes? ¿A quién han acudido? Mire, señor Ibarra, nosotros hemos estado con oficio en mano conversando con la señorita Lira Villalba, gobernadora de Tungurahua. Hemos estado conversando. ¿Pero solicitando qué? Que se nos dé respuesta a todos estos requerimientos con oficio en mano. Para que se les avale. La inquietud de ustedes es que se les avale eso y muchas esos documentos cosas en el Ecuador. En el Ecuador. Para poder tener opción a un puesto de trabajo. Trabajo digno. Preguntando que quién debe reconocernos, siendo ella la representante del poder del presidente. Entonces, nosotros preguntamos a ella a través de oficio estas cosas y muchas otras cosas más que se nos ofreció. Perfecto. Aquí al académico y experto constitucionalista, el doctor Luis Morales, ¿qué se puede hacer en esto? ¿Cuáles son las instancias que corresponden? Golpear la puerta para darles a conocer. Si hay que crear leyes, ¿dónde tienen que hacer? ¿A quién tienen que acudir? Bueno, yo pienso que el CENESID y la Ley de Educación Media tienen algunos elementos que se pueden conectar con aquello, pero ya depende de las autoridades de control.
porque, por ejemplo, en nuestra provincia, para poner un salón de belleza, necesitan un título artesanal inscrito y avalizado. Si caso contrario, pues le consideran empírico y no pueden ejercer. Si tú vienes capacitado, y de hecho hay muchos ecuatorianos que por su trabajo en el exterior se han capacitado y no han podido legalizar un título académico, pero el conocimiento lo tienen y a lo mejor es bueno para el país que venga ese tipo de cerebros nuevamente a ayudarnos. Tiene que dárseles algún derecho para un examen o una homologación de título y conocimientos en alguna de las universidades. Eso es lo que ha faltado y que está ofertado en la Constitución Política. Quizá el SECAP podría ser claro, la institución. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional ya tiene la titulación a nivel de tecnologías, de tecnologados, y eso está en la ley. Pero, como dice don Rafael Barba, tiene que haber el diálogo y la apertura para decirle, a ver, caminemos por acá, pero corresponde a la autoridad que está en el gobierno y que tienen el poder de decisión, ayudarles de esa manera. Claro, vienen con conocimientos, pero no pueden conseguir en el trabajo porque no tienen el título que les acredite ese conocimiento. Y tú sabes que ahora para todo piden PhD, piden doctorados, menos para algunos cargos que son apenas bachilleros. ¿A qué se dedican los migrantes cuando retornan don Rafael? Lamentablemente tenemos que decir la verdad, los migrantes nos dedicamos a sobrevivir, a buscarnos el sustento diario, ¿no? Porque inserción laboral, ayudas, préstamos, nada de eso hemos encontrado. Claro, nosotros no pretendemos otra cosa que no se nos prometió por parte del gobierno central. No pretendemos más allá de lo que él, por su propia palabra. Es más, ustedes no son un ente político. No somos. Ustedes no hacen política. Los conceptos de acá están fuera de los conceptos partidistas, y eso es bueno aclararlo, porque estamos en cuentas claras, indicando lo que sucede con nuestros compatriotas que tuvieron la suerte de salir del país y retornar también. Entonces se dedican a sobrevivir. Cuando ustedes han golpeado algunas instancias de préstamos, por ejemplo, ¿cuál es el agravante que tienen? ¿No tienen con qué responder a ello? Mire, es una cosa irónica, ¿no? ¿Cómo puede un migrante retornado después de 15, 10 años tener una referencia bancaria, una referencia comercial, cualquier tipo de referencia? Subrayando de que muchísimos de los migrantes, para regresarse les fueron pagados los pasajes. Es decir, ellos están aquí por suerte y gracia de instituciones mundiales, ¿no?, que ayudan a las personas caídas en desgracia. Es decir, vienen sin un centavo en el bolsillo. ¿De dónde sacan para poner una base para un préstamo? ¿De dónde sacan para poner encajes y todas esas cuestiones que piden, aparte de las garantías, ¿no? Como tener un trabajo fijo. ¿De dónde? Ahora sucede que eso es para los migrantes y para todos los comunes mortales que vivimos en el Ecuador. Entonces, ¿en dónde está la ayuda? ¿Para qué ofrecen algo que no es cierto? Dicen, no, vengan los migrantes, que el Estado ecuatoriano les va a dar todo el aval para que puedan reinstalarse. No es verdad, pues. Tiene que decirles cierto, vea, vengan de allá pero con plata, porque acá se les puede ayudar dejándoles de entrar. Entonces hay que decirles la verdad y ayudarles con planificación, cuál es un buen negocio que pueden implementar, qué tipo de asociación pueden hacer. Eso sí hay, parece que ese tipo de asesoramiento existe. Eso han hecho público algunas instituciones estatales. Asesoramiento, se podría decir que ha habido el asesoramiento, ¿no? Asesoramiento, tú puedes hacer esto, el menaje de casa, tú puedes hacer el proyecto Cucayo, bienvenidos a casa, asesoramiento. Pero el asesoramiento quedó ahí porque el momento que nosotros regresamos de acá no encontramos recursos, no encontramos préstamos. Han hablado tantísimo del Banco de Fomento. Señor, nosotros hemos estado en el Banco de Fomento, oficio en mano. El acuerdo terminó en el 2010. Y sin embargo continúan los funcionarios a mencionarle al Banco de Fomento, por favor. En el Banco de Fomento para el migrante no existe nada. En el Midubi, vuelvo a repetir, si un migrante de los muchísimos que hay no tiene para poner un encaje bancario, ¿cómo accede al préstamo? ¿Dónde está la ayuda? Ahora, de los que han retornado, un buen número han retornado también con algún tipo de recurso. No sé si las condiciones fueron más favorables. No todos tienen la misma suerte, ni se corre la misma suerte en la vida. Mira, en buenas épocas, y siempre desde la Biblia se habla,
de que en buenas épocas los migrantes mantuvieron, en el momento de la dolarización, fueron la base fundamental del mantenimiento de la economía del país. Después del petróleo, se constituía en el segundo ingreso económico, fuera de exportaciones, comercializaciones. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el país? Por lo menos recíproco. Al menos tuvo equilibrada la balanza comercial. Por supuesto. ¿No? Ahí, ¿por qué no se les ocurre a los señores asambleístas de los migrantes una ley que diga 5 años pueden poner un negocio sin necesidad de tanto permiso, sin pagar impuestos, sin sacar RUC, para que puedan establecerse, reinsertarse en la sociedad ecuatoriana? Con esa ley estarían dando una facilidad al retorno real del migrante en una condición económica diferente. ¿Sería suficiente esa inquietud como para reiniciar un trabajo fructífero en la patria? Mire, es una idea fantástica del doctor Morales, ¿no? Exentar, ¿no? Al migrante para que pueda inserirse laboralmente o con un negocio. Pero permítanme hacer notar este particular. Se habla de inserción laboral de parte del gobierno, ¿no? Que me digan cuántos migrantes están trabajando. Nosotros creemos que sea justo, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en sus diferentes zonales. Usted vaya y pregunte cuántos migrantes trabajan ahí. No hay un solo migrante trabajando para el migrante, que sería lo justo, ¿no? Que los migrantes trabajemos para los migrantes, que sean equitativos, que el 50% sea de migrantes y el otro 50% no. Pero usted, es suficiente que vaya al Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentre un migrante, es mucha suerte. Entonces, ¿de qué inserción laboral hablamos si nuestro propio ministerio, el de Movilidad Humana, que dice representarnos, no tiene trabajando un migrante o no da oportunidad a los migrantes para que trabajen con conocimientos propios, intelectuales y de vivencia, saben cómo se ha pasado en el exterior? Entonces, ¿a qué tipo de inserción laboral nos referimos? No hay ningún tipo de inserción laboral, son solo puestos para los partidarios. Lamentablemente nosotros no somos partidarios de ningún partido político, entonces, como verás, ahora estamos obligados a crear otro. Creo que, y sobre todo, señor Ibarra, mire, personas como yo, que por ejemplo pasamos ya de una cierta edad, a nosotros no nos toman ni en cuenta, nadie, 50 años, somos personas inútiles, inservibles para el Estado ecuatoriano. Estamos dados de baja. Prácticamente. Jubilados antes. Prácticamente 50 años, nadie, ni siquiera se dignan en leer la hoja de vida. Es una cosa tremendamente desesperante, agobiante, que el migrante ya no soporta. Alguna funcionaria, específicamente la señora Landazuri, decía que han ayudado a 400 migrantes. Imagínese, qué vergüenza, a 400 migrantes de 70,000 según ella, ¿no? 400 migrantes de 70,000 que, según las palabras de la señora funcionaria, habían regresado. Es el 0.5% que han ayudado. ¿Cómo puede hacer una aseveración de esas? Qué vergüenza para mí, en mi caso, no decir que han ayudado a 400 personas de 70,000. Usted decía que los requisitos y todos los créditos y todos los trámites a los que se puede acceder, el migrante tiene que acceder como cualquier otra persona común y corriente, porque leyes y derechos para el migrante definitivamente no existen. Bien, creo que están claras las cosas en relación a la migración. Y esas, las autoridades deberán responder. Así es. Estamos en cuentas claras. Y se ha tocado algo que es importante. Todavía no hemos terminado con lo de las tierras, pero se ha tocado algo que es importante. Varios migrantes en todo el país han traído una arquitectura realmente preciosa de otros lares del mundo. Porque ellos sí y muchos no. Esa es la inquietud. Mire, son diferentes aspectos, ¿no? Dependiendo de la ciudad a donde se fue uno a radicar, ¿no? Por ejemplo, es totalmente diferente trabajar en Milán, en Roma, que trabajar en Perugia, en Turín, etcétera, ¿no? Y generalmente las personas que han salido adelante son aquellas que han estado con la familia completa, es decir, papá, mamá, hijos, que no estudien, sino trabajen. Lamentablemente en mi caso yo estuve a cargo de mis 3 hijos menores de edad, entonces fue casi imposible, ¿no? En relación a ese sentido, las personas, los migrantes que han logrado hacer esto, sin lugar a dudas es en base a esfuerzo, sacrificio y dedicación. En no haber comido muchas veces. Muchísimas veces. En haberse eximido de cambiarse de ropa, de comprar zapatos de marca y de moda, de utilizar el mismo colchón entre 50 personas
Es lo que hacen los ecuatorianos para heredar a sus hijos. Compartir con las mismas pulgas. Aprovechando de este tema de las herencias, nosotros también estamos preocupados en ese sentido. ¿Cuál es la ¿no? preocupación de ustedes? Que igual después de que nosotros hemos metido ingentes cantidades de dinero para que el país salga de la crisis económica, a nosotros migrantes igual no se nos da el tratamiento que quieren dar al resto de las personas. Yo le pido una gentileza. El gobierno había hablado inclusive de formación, ¿no? Que estaba formando a los migrantes, no hay ningún tipo de formación, señor. El SECAB, los últimos cursos que dio el año pasado gratuitos, ahora todo se debe pagar. Han hablado de equidad, de justicia, de igualdad, de redistribución, pero yo le pregunto a usted, señor periodista, les pregunto al público en general, al gobierno, ¿considera usted equitativo que representantes de nosotros los migrantes ganen $60,000 al año, $300,000 por periodo legislativo? ¿Usted considera ¿Quién gana eso? Un diputado, un asambleísta. ¿No? ¿Eso ganan asambleístas? $5,000 mensuales. ¿Y eso ganaba usted? Sí. Un poquito más, creo, porque bueno, yo en mi les actividad recortaron. particular profesional muchas veces puedo No, ganar de más. asambleísta, dijo. Sí, eso pagan, es cierto. ¿Y alcanza? Por eso algunos se quedan ahí todo el tiempo. ¿Si alcanza o no alcanza? Pero por supuesto, para los que tenemos un solo hogar, sí alcanza. ¿Y la preocupación de ustedes cuál es de que ganen tanto? Porque, ¿dónde está la redistribución de la riqueza de que habla el presidente? $60,000 una persona común y corriente con el nombre de asambleísta, y nosotros los migrantes sin trabajo, sin ayuda, sin ningún tipo de consideración de parte del Estado, a pesar de que él nos obligó a regresar. Yo no veo ahí equidad, No, discúlpeme. Aquí no es que estoy saliendo en favor del régimen, no, pero creo que nadie les obligó a regresar. Lo que les ha dado es alguna alternativa, invitándoles a retornar, que es diferente. Porque esos son los cantos de sirena, yo no he pues. escuchado de alguna ley que diga obligatoriamente los ecuatorianos en el extranjero retornan al país. Eso no ha habido. Pero si te pintan bonito, que Sí. estamos bien acá en el Ecuador, que hay trabajo, que hay todo. La parte final de- La palabra del del hombre, nuestros abuelos nos han enseñado que es sagrada la palabra del hombre, a mayor razón del presidente, ¿no? El presidente nos ofreció todas esas cosas para regresar. Este programa, Cuentas Claras, donde nada se oculta, en tanto en cuanto esté ceñido a la verdad, a la prudencia, al buen juicio y al buen vivir. Doctor Luis Morales, ex asambleísta, catedrático universitario, profesional en ejercicio, libre ejercicio. A don Rafael Barba, presidente de la Asociación de Migrantes de Ambato. Esto, Cuentas Claras. En casa, saquen las conclusiones, las mejores conclusiones.